Y emocionadas por estar aquí. Es la primera vez de temporal en Salamanca, en Letras Corsarias. Es un sueño estar aquí, nos hacía muchísima ilusión. Es también la primera vez de Joana en España, está muy contenta de venir. También nos decía la primera vez que la traducen, con eso también estamos muy contentas. Muchas gracias por venir a todos, creo que hay bastante comunidad polaca de visita, también nos hace mucha ilusión esto. Gracias también a María Sánchez porque nos ha hecho muchísima ilusión que aceptara esta presentación y estar con nosotras, y a Dominica porque nos va a acompañar con la traducción. Nada, os dejo aquí con la presentación con María y espero que disfrutemos todos de la conversación. Bueno, pues buenas tardes. Yo también quería dar las gracias a Fanny por hermanarme con este libro tan maravilloso, al Instituto Polaco de Cultura por hacer posible este encuentro y también, por supuesto, a Letras Corsarias por ser casa, como siempre. Y a Dominica, que va a ser la encargada de trenzar nuestras lenguas para que surja la conversación. Como vamos a hablar en castellano y polaco, pues yo he escrito, voy a leer el texto de presentación. Joana ya se lo hemos leído en la cafetería, entonces no va a haber traducción al polaco, pero luego ya con las entrevistas sí bailaremos entre las dos lenguas. Muchas gracias por venir a la presentación, por estar con nosotros. Hay un territorio que no aparece en los mapas. Yo soy nieta, hija, sobrina, portadora de ese lugar. Vendrá conmigo por mucho que quiera despojarme de él. El fin de semana celebrábamos a nuestros muertos. Creo que hoy también los vamos a convocar aquí. Nos envolveremos en su manto, recuperaremos historia, nos atreveremos, quizá, a romper el silencio que nunca nos atrevimos a romper. No puedo comenzar la presentación del libro de Joana Kuchel, Campesina, sin traer aquí a mi antepasada. Analfabetas, mujeres de campo. Ellas nacieron arranchaditas cerca de un arroyo, firmaban con el pulgar y preferían callar. Guardaban sus manos en el mandil, sentían vergüenza, bajaban la vista. No se cansaban de decirte, hija, ¿qué te voy a contar si yo no sé nada? Niñas que nacieron trabajando, que fueron hermanas de un hijo único, mujeres a las que nunca les preguntamos por sus sueños, poseedoras de lenguaje y gestos subterráneos para sobrevivir. Son tiempos raros, de incertidumbre, de genocidio, de espejismos que existen en una nostalgia que ficciona lo que nunca existió. Aquellos y aquellas que envidian los tiempos que vivieron sus madres y sus abuelas, quisiera combatirlo. Yo soy la primera escritora de la familia, la primera mujer que fue a la universidad, la primera con derechos y privilegios que ninguna antepasada mía tuvo. Por y para ella escribo, porque sé que les quitaron la vez, la posibilidad de imaginar, el derecho al poema, la vida más allá de la subsistencia y de lo doméstico. ¿Dónde quedan sus vidas? ¿Cómo se narraron su historia? Sin tinta, escrita en los surcos, en las heridas, en el machismo, en los cántaros, en el servicio, entre las vacas y sin zapatos, en el silencio y en el exilio, la violencia, en una espalda encorvada sin posibilidad de otro horizonte. Cargaban agua, hijos, animales, hierba, alimentos, estaciones, enfermedades, penuria, maltrato. Su labor, que nunca terminaba, fue la base invisible sobre los que otros edificaron el progreso. Campesina, la historia de nuestras abuelas, de Joana Kuchel, el segundo apellido lo va a decir luego bien, Dominica, perdóname, abrirá para muchas una herida, pero también otra luz, otra narrativa, un camino lleno de cuestiones que necesitamos seguir poniendo sobre la mesa. Nos recuerda que aún tenemos una gran deuda con quienes sostuvieron el mundo sin ser reconocidas, no fueron tenidas en cuenta,
ni siquiera fueron nombradas. Que la historia no puede ni debe escribirse solo desde el centro, desde la urbe, desde quienes tuvieron la voz pública, la voz autorizada, la educación, que también se puede escribir desde los márgenes, los pueblos, los cuerpos que trabajaron la tierra. Campesina es una relectura del mundo desde abajo, una genealogía de mujeres que para muchos fueron invisibles, una escritura que devuelve dignidad a las que solo fueron consideradas mano de obra, menos recursos, paisaje o silencio. Pues vamos a empezar con las preguntas, porque aquí hay muchas ganas de escuchar a Joana. He pensado diferentes bloques de preguntas, sobre todo acerca de cómo nace el libro, cómo se hace y cómo fue todo ese trabajo de recopilación y de escuchar y de crear este mapa de voces y de vidas, ¿no? Bueno, os animo a que leáis el libro porque hay multitud de historias, de detalles, de voces, de vidas que pudieron ser, pero de muchas que no pudieron ser. Entonces, más que centrarnos en lo concreto, hablaba antes con Dominica y Joana, vamos a intentar abordar y aprovechar que tenemos a Joana esta tarde aquí para que nos cuente todo lo que no está en el libro. Quería comenzar acerca del origen, ¿no? ¿Dónde empieza este libro? Si hubo una imagen, una ausencia, un silencio o una historia que te empujase a buscar la voz de estas campesinas. Chciałabym się najpierw przywitać z Państwem. Dzień dobry, dobry wieczór. I podziękować za zaproszenie. Chciałabym też powiedzieć, że dla mnie to jest naprawdę wielka chwila, ponieważ chłopki po raz pierwszy ukazują się w innym niż polski języku. Ante todo, Joanna Kuchel-Friedryszak chciała... No, me he liado de idioma, no, ahora sí. Lo estaba parafraseando. Ante todo, Joanna Kuchel-Friedryszak quería agradecer la posibilidad de venir aquí y también está muy emocionada porque es la primera vez que su libro aparece traducido a otro idioma. Tak więc dziękuję wspaniałej wydawczyni, która zdecydowała się na ten, myślę, bardzo odważny krok. Muchas gracias a la editorial por dar este paso tan valiente. Dziękuję gospodarzom za zaproszenie i Państwu, którzy przyszli tutaj dzisiaj. Jechałam do Państwa 2500 kilometrów samochodem. Proszę to uwzględnić. Gracias Kiedy mnie będą Państwo słuchać. A los anfitriones y al público y por favor tengan en cuenta que Joanna ha venido en coche, entonces ha hecho 2500 kilómetros de carretera. Así que bueno. Bardzo dziękuję Marii no jesteśmy w księgarni. Bardzo dziękuję Marii Sanchez za bardzo poruszający tekst, który ja już znam, bo Dominika przetłumaczyła mi ten tekst, więc myślę, że Państwa też poruszył. Byłam pod wrażeniem tego, jak Maria bardzo dobrze czuje książkę. Już po tym tekście Muchas gracias a María Sánchez por esta pequeña introducción que ya hemos traducido antes y sobre todo porque la ha emocionado mucho la manera de entender el libro por María, de cómo ha sido un momento muy emotivo para Joanna ver que le ha llegado tan adentro. Co do pytania Marii, może nie było jednej sceny, ale właściwie był moment, kiedy zdecydowałam, że napiszę tę książkę, kiedy ukazała się wcześniejsza książka o służących. En cuanto a la pregunta, no es que hubiera una imagen, pero sí un momento, que surgió sobre todo a raíz de otro libro que escribió Joanna, Sirvientas. Dostawałam bardzo dużo relacji, informacji czy podziękowań od głównie czytelniczek, bo moje książki głównie czytane są przez kobiety, choć nie tylko.
Otóż tamta książka opowiada o służących, o kobietach, które były na służbie w domach mieszczańskich. Były to kobiety ze wsi głównie. I zresztą w Hiszpanii myślę również. I po kolejnej takiej opowieści o tym, że babcia mojej czytelniczki trafiła na służbę i ze wsi, wyrwała się ze wsi. W Polsce jest taki zwrot, związek frazeologiczny, właściwie wyrwać się ze wsi. Claro, es que a raíz de este otro libro, Sirvientas, que bueno, sobre todo leían mujeres, porque es una literatura que llega más a las mujeres, le han llegado muchos agradecimientos y comentarios de parte de mujeres cuyos antepasados habían estado en esta situación, ¿no? Habían sido sirvientas en casas de burguesía. Normalmente estas mujeres procedían del campo, ¿no? Y en polaco hay incluso una frase, una expresión que dice es como arrancarse del campo, ¿no? De poder salir de allí y llegar a otro sitio. Entonces le llegaban muchos comentarios, muchas historias de estas mujeres. Tak więc po kolejnej takiej opowieści wnuczki służącej o tym, że babcia wyrwała się ze wsi do miasta na służbę i dzięki temu kupiła sobie buty, pomyślałam, że powinnam napisać książkę dla tych właśnie wnuczek, ponieważ to była już kolejna opowieść o tym, że dzięki pieniądzom zarobionym na służbie babcia w końcu mogła mieć buty. Una de estas historias trataba de una mujer que pudo llegar a servir en casa de gente rica y entonces gracias al dinero que había ganado se pudo por fin comprar un par de zapatos. Entonces no era la única historia, es que había estas historias mucho. Entonces Joanna ha pensado que debería escribir un libro para las nietas de estas mujeres. I wtedy jakby już wiedziałam, że to zrobię, że będę chciała napisać taką książkę o kobietach żyjących na wsi w tym okresie między dwoma wojnami, między pierwszą a drugą wojną światową. I myślałam, że to jest dobry pomysł. Wydaje mi się, że co do Twojego pytania, dlaczego, skąd ten pomysł, że taki pomysł o książce, o tym, żeby porwać się na jakiś duży temat, przychodzi w bardzo specyficznym momencie, jakimś specyficznym stanie ducha autora, kiedy wszystko się wydaje możliwe. Inaczej prawdopodobnie nie porwałabym się na tak duży, tak ogromny i skomplikowany temat, tak dzisiaj o tym myślę. Este tema surgió en un momento, dice, claro, que en un momento de estado de ánimo que le permitió alcanzar lo que se había propuesto, ¿no? Porque dice que ahora, a veces pensándolo, no se atrevería, ¿no? Pero sí le surgió la idea de escribir de este tema y de ubicarlo en el periodo entre las dos guerras mundiales. Mencionado los zapatos, ¿no? Creo que uno de los objetos simbólicos del libro, la falta de zapatos, que quería comentar. Tak. Buty w ogóle przewijają się, motyw butów jest bardzo ważny, przewija się przez książkę i też myślę budzi w czytelnikach bardzo częste skojarzenia, bo jest ileś tam takich motywów, które szczególnie przemawiają do czytelników i buty są jednym z takich motywów. Po spotkaniach przychodzą ludzie, którzy pokazują mi zdjęcie swojej babci bez butów. Teraz zwracają bardzo na to uwagę, że moja babcia faktycznie też nie miała butów. Claro, el tema de los zapatos es recurrente en el libro. Es un motivo, porque hay varios motivos que llaman atención más que otros, ¿no? Y este motivo, este objeto, llama más la atención y toca más a fondo a la gente, ¿no? Porque la gente, por ejemplo, viene gente que después de la presentación del libro que trae fotos de las abuelas,
y es verdad que no tienen zapatos y antes a lo mejor ni se habían dado cuenta de este hecho, ¿no? Pero después de haber leído el libro lo ven, lo perciben. Trabajas con memoria fragmentaria, entrevistas, objetos, silencio, diarios, cartas, notas, recortes, periódicos. Hay muchísimo trabajo de archivo en Campesina. ¿Cómo se llega a la escritura de todo aquello que queda fuera de la historia oficial, que no está escrito y, como bien has contado con esta anécdota, no se cuenta, ¿no? No właśnie, tak jak powiedziałam, ja zdecydowałam, że napiszę taką książkę. Potem okazało się, że oczywiście to jest szalenie trudne, bo z jednej strony jest sporo prac pisanych na konkursy. W Polsce ogłaszane były konkursy jeszcze między wojnami. Oczywiście kobiety w tamtym czasie dużo rzadziej niż mężczyźni takie prace pisały. W PRL-u podczas komunizmu tych prac było bardzo dużo, no ale to już była trochę inna perspektywa, prawda? One już żyły w innej rzeczywistości. Też częściowo te prace były cenzurowane. Natomiast te prace konkursowe są częściowo anonimowe i bardzo trudno znaleźć tak naprawdę jakby osobę w tej, znaczy to jest taka sucha relacja gdzieś z odległego świata. I ja kiedy pracowałam nad tą książką, właściwie uświadomiłam sobie, że jeżeli to tak ma wyglądać, jako cytaty z właśnie pamiętników, to nie jest to, o co mi chodzi. Ja rozumiem, że Maria pytała też właśnie o taki warsztat jakby pozaarchiwalny, prawda? Że jak pokazać człowieka, żeby to nie były tylko dane statystyczne, czy suche opisy z dawnego świata i zaraz to rozumiem. Claro, a mí, cuando empezó a escribir este libro vio que el trabajo era realmente muy arduo y bastante difícil, ¿no? Y se basó mucho en una especie de diarios, de memorias de gente que participaba en unos concursos que se hacían tanto en el periodo antes de la guerra como en la época del comunismo en Polonia. Y muchas veces estos relatos eran anónimos y muchas veces se quedaban un poco ahí. Ella tampoco quería plasmar solo los hechos o citar simplemente fragmentos de estos diarios, ¿no? Que también quería ampliarlos un poco porque muchas veces se quedaban demasiado desprovistos de otras cosas. Ja mam nadzieję, że to podczas lektury Maria czułaś i jakoś dostrzegałaś, że to jednak jest, tak chciałam, żeby było, żeby to był tekst literacki, czyli nie taki dokument. Se quería centrar también en que fuera literatura, ¿no? En que fuera un texto literario, no solo un documental que simplemente cita las fuentes. A z drugiej strony też zależało mi na tym, żeby to nie był tekst o naszych babkach, a w każdym razie nie wyłącznie, prawda? Żeby to nie był wyłącznie tekst o naszych babkach, ale też o nas dzisiaj. Por otro lado, también quería centrarse en que no fuera exclusivamente el texto de nuestras abuelas, sobre nuestras abuelas, pero también sobre nosotros mismos. Sí. Sí, eso es muy interesante y hablaremos después, porque claro, hay ese día, en este libro hay ese diálogo entre generaciones y es lo que, entre otras bondades y cosas a destacar del libro, para mí es súper interesante y necesario, ¿no? El que podamos seguir, que el libro den ganas de hablar de cosas que nunca se han hablado y que sigamos la conversación, y eso lo hace... Tak, ja chciałam, żeby to przypominało
wspomnienia, które możemy znać, albo zapamiętaliśmy fragmentarycznie, albo nam coś dzwoni, żeby to miało taką tonację bardziej jednak intymną niż dokument. Joanna quería que el texto nos evocara las memorias que podíamos haber conocido y que tuviera más fondo. Y claro, más allá del archivo, de las entrevistas, de las historias que te cuentan, ¿no? Muchas de las hijas y las nietas, ya has hablado, ¿no? Que querías que hubiese literatura, ¿no? ¿Cómo fue en el proceso de escritura, Joana, la intuición? ¿Cómo dijiste, voy a seguir por este camino de la escritura? No tak to właśnie wygląda. No właśnie, to dlatego bardzo trudno się o tym mówi, prawda? Bo trudno się mówi o intuicji twórczej. Es difícil hablar de esto porque es complicado hablar de la intuición creativa sobre todo. A jednocześnie to jest sedno pisania, to jest najważniejsze. Y al final es el centro de la escritura, es lo más importante. Osobiście uważam, że każdy temat można zabić. Y de que se puede, que cada tema se puede matar, ¿no? Se puede, To jest właśnie to, czy naprawdę to jest twój temat i czy udźwigniesz to, czy poradzisz sobie. hay que plantearse si es el tema de uno mismo, que uno mismo va a ser capaz de desarrollar. Kiedy pisałam tę książkę, bardzo dużo spacerowałam. Uważam, że dobrze mi to zrobiło. Był to też czas pandemii częściowo. Pisałam dosyć długo. Więc to w pewnym sensie mi pomogło, ponieważ życie towarzyskie i każde inne właściwie upadło. Claro, el libro, el proceso de la escritura fue bastante largo, parcialmente ocurrió durante el tiempo de la pandemia, entonces lo que hacía era pasear mucho, las reuniones eran con gente, eran limitadas, ¿no? Entonces eso también le abrió bastante la mente, ¿no? Para poder escribir. Nade wszystko myślę, że właśnie ten rodzaj takiego skupienia i takiego mocnego zanurzenia w tym świecie, który też podziałał na mnie tak, że bardzo głęboko weszłam w to, nie odcinając się od swoich emocji. Entonces lo que hizo es sumergirse muy profundamente en este tema, no cortó las emociones que le provocaba. ¿Y qué te han enseñado estas historias cuando escribías el libro? ¿Alguna en particular se ha aferrado a ti y te ha costado soltarla? Tak, było sporo takich historii, ale opowiem o jednej, tej najbardziej szczególnej. Sí, ha habido muchas historias que la han emocionado, que la han tocado. Voy a contar la más especial de todas. To jest historia pani Janiny Szkraby, która zostawiła po sobie właśnie wspomnienia. I ja je znalazłam na stronie w internecie, na stronie pewnej biblioteki. Miała niesamowity dar pisania, dlatego bardzo ekspresyjne są te jej opowieści. Es la historia de Janina Szkraba, que escribió sus memorias y Joanna las encontró en la página de internet de una biblioteca y claro, esta mujer tenía un don de escribir, de plasmarlo todo con muchas emociones y być może muchos detalles. ktoś z Państwa czytał Popki i może pamięta taką dziewczynkę, która nie mogła chodzić do szkoły, ponieważ nie miała butów, ale bardzo była zdeterminowana, bardzo chciała. Se trata de una niña que no podía ir a la escuela porque precisamente no tenía zapatos, pero estaba muy determinada, quería muchísimo ir a la escuela. I do tego stopnia była zdeterminowana, że jej mama wymyśliła, że będzie robiła tobołek, który będzie wrzucać na plecy bratu tej dziewczynki i ona w ten sposób będzie noszona do tej szkoły i tak się stało. Ona
potem była rozwiązywana i po prostu siedziała boso w szkole i była bardzo z tego zadowolona. Pisała o tym w taki sposób, że nie dało się tego po prostu bez łez czytać. La niña estaba tan desesperada por poder ir a la escuela que al final su madre accedió y se le ocurrió que simplemente la podría llevar su hermano, la envolvía en una tela y se la ponía a su hermano en la espalda y el hermano la llevaba y luego la niña en el colegio ya estaba descalza pero muy feliz de poder asistir a las clases. Claro, dice que era muy difícil leyendo estas historias no llorar, no emocionarse, porque salían las emociones de la niña, ¿no? Tak, zwłaszcza, że właśnie to jest taka historia, na której mi zależało przy konstruowaniu tej książki, dlatego że udało mi się dotrzeć do wnuczki tej bohaterki, spotkałam się z nią, dostałam fotografię pani Janiny i opowieść o dalszych losach. To było też dla mnie bardzo ważne. Y ha sido muy importante porque ha conseguido llegar a la nieta de esta señora, le ha regalado una foto de la abuela y bueno, luego se ha enterado también de lo que pasó con ella más adelante. Estamos hablando de un libro que en Polonia, si no me equivoco, ha vendido más de medio millón de ejemplares, ¿no? 600.000 ejemplares, o sea, son muchísimos libros y que ha despertado gran emoción, ¿no? en el país. Me gustaría saber cómo has vivido la recepción del libro, ¿no? Y cómo ha sido el encuentro, ¿no? Ya has contado con las mujeres, ¿no? En especial con las mujeres que han ido a tus presentaciones. Casi no lo sobrevive la recepción del libro también. Oczywiście żartuję, jestem bardzo szczęśliwa, ale jestem też dosyć zmęczona, ponieważ zaangażowałam się w ten ruch na rzecz chłopek w taki oto sposób, że jeżdżę i spotykam się z czytelnikami. Trwa to już 2,5 roku, więc bardzo długo. Jestem kompletnie zaskoczona. Kiedy pisałam książkę, nie czułam, żeby było jakieś szczególne oczekiwanie na nią. Zupełnie nie. To, że ona wzbudziła taką popularność, jest dla mnie pełnym zaskoczeniem. Le provoca mucha felicidad, también un poco de cansancio, porque es verdad que no se esperaba esa recepción, que no sabía que pudiera tener tanta expectativa su libro. Entonces, y se ha metido de lleno en divulgar el tema de alguna manera. Entonces lleva 2 años y medio yendo a reuniones con lectores, como bueno, el que tenemos aquí. O sea, sientes que había la necesidad, ¿no? De hablar en tu país de este tema, ¿no? Z całą pewnością, to znaczy trafiła książka prawdopodobnie w taki moment, kiedy, bo to nie jest takie, ja jestem o tym przekonana, że to nie dlatego, że ona jest taka wspaniała, albo że ja jestem taka wspaniała, tylko po prostu książka trafiła w bardzo dobry moment, kiedy od lat Polacy młodszych generacji przyglądają się swoim korzeniom, swojej identyfikacji, swojej tożsamości i próbują zrozumieć przeszłość swoich rodzin. Jakby coraz łatwiej przyjmują to, że po takim długim czasie pragnienia, aby należeć do klas wyższych, to w latach 90., kiedy skończył się komunizm, na zasadzie trochę odreagowania, kiedy w czasie PRL-u nie mówiło się o ziemiaństwie, ziemiaństwo było klasą taką atakowaną. I potem nastąpił taki zwrot w stronę wielkiego zainteresowania klasami wyższymi, ale też potrzebą ucieczki od biedy, od trudnych historii i nikt o tym nie chciał rozmawiać. Ha dicho Ana humildemente, dicen
Yo creo que no es que yo sea tan maravillosa ni el libro sea tan maravilloso, lo que pasa es que ha llegado en el momento justo, en el momento adecuado, cuando se está buscando, la gente de las nuevas generaciones está mirando sus orígenes, está buscando las historias de sus antepasados, también la situación política, porque en el comunismo, claro, los terratenientes no estaban bien vistos, luego hubo un arranque de hablar de gente más rica, ¿no? Y ahora es al revés, cuando se está mirando otra vez el campo y gente más humilde que ha creado la historia. I od pewnego czasu mamy taki trend bardzo silnego, przepraszam, zainteresowania właśnie jakby w drugą stronę, zainteresowania klasą ludową, chłopami, chłopami, ale już nie w taki jakiś abstrakcyjny sposób jak dotychczas, że jacyś chłopi, prawda, że Polska dostała Nobla za książkę o chłopach Władysława Reymonta, ale to nigdy nikt się z tym nie identyfikował właściwie. Od jakiegoś czasu mamy bardzo dużo publikacji, ale też dzieł w teatrze i w sztuce opowiadających właśnie o tych korzeniach chłopskich naszego społeczeństwa. Ale nie było dotychczas książki o kobietach, prawda? Jeżeli, no znowu, chłopi, a gdzie chłopki? I moja książka też jakby miała odpowiadać na taką potrzebę, na taką lukę, wypełnić tę lukę. Hay una tendencia ahora de mirar este grupo social, los campesinos, desde otro enfoque, ¿no? Porque es cierto que un escritor polaco, Władysław Reymont, recibió el premio Nobel por el libro Chłopi, Campesinos, pero era un tema con el que nadie se sentía identificado, ¿no? Y ahora se trabaja para que o sea, se centra en las historias que son más reales y sobre todo se centra también la mirada en los personajes de las mujeres, porque antes se hablaba de los campesinos pero eran siempre hombres y ahora lo que ella quería acercarnos el tema de las mujeres campesinas. Z całą pewnością też to jest taki moment, kiedy młodzi ludzie w szczególności zastanawiają się nad przyczynami swoich trudności. Kobiety są wściekłe, chcą żyć inaczej niż nasze babki. Ale też próbują zrozumieć, co takiego się działo w tych następnych generacjach, że dostałyśmy takie przekazy. Ahora también la gente está buscando, ¿no? Muchas veces las mujeres pues quieren saber qué les pasa, muchas veces están cabreadas, ¿no? Están nerviosas, ¿no? Por toda la carga que hemos recibido, por todo este bagaje que nos ha llegado. Sí, las herencias que cargamos que muchas veces no sabemos ni nombrarlas ni las conocemos, ¿no? Por nosotros. A kiedy książka się ukazała, ja w ogóle byłam bardzo zaskoczona, bo jednak nie spodziewałam się, że ona zadziała na takim poziomie psychologicznym bardzo silnie. I te pierwsze informacje wcale nie było o takim przepracowaniu na przykład kobiet, czy o wyzysku, czy o klasowej takiej pogardzie, z którą w opisie spotykali, tylko właśnie o tych traumach, które spotykały kobiety. Lo que no se esperaba era el efecto psicológico que tenía el libro, porque no se hablaba del trabajo, tanto de la violencia o de las diferencias sociales, era más los traumas y toda esa carga psicológica, todas estas heridas que habían sido provocadas. Najczęściej to, co słyszę w Polsce podczas spotkań i po spotkaniach, to jest dopiero teraz rozumiem moją babcię.
lo que más a menudo escucha después de las reuniones es, ay, es ahora cuando entiendo a mi abuela. Sí, es que yo encuentro que en el libro hay esa reparación, ese encuentro, ese diálogo para entender y saber de dónde vienen las madres, las abuelas, qué vida, qué lugares. I además, Tak, dziękuję Ci za to, bo to jest też właśnie ważne. Są osoby, które mówią, tu jest bardzo dużo, ta książka jest ciemna, ta książka jest bardzo przygnębiająca, tu jest tyle przemocy. I ja czasami mówię, nie tyle, ile mogłoby być. Wierz mi, że mogłabym dużo więcej napisać jeszcze o przemocy. Y Ana pues agradece mucho esta apreciación porque dice que muchas veces la gente le dice este libro es muy oscuro, ¿no? Es muy deprimente, hay muchísima violencia, ¿no? Y dice que que podría poner muchísima más, que no está toda la violencia que podría haber puesto. A z drugiej strony bardzo dużo, i to było dla mnie wspaniałe, dlatego że jak się Państwo domyślają, no autor nie do końca w ogóle się nie spodziewa, jak będzie przyjęta książka, więc ja też nie wiedziałam, jak ona zostanie odczytana, i kiedy dostałam pierwsze od zwykłych czytelników zwroty, to brzmiały one tak: to jest książka o sile kobiet. Claro, un autor nunca sabe cómo va a ser recibido su obra, ¿no? Entonces para ella también ha sido magnífico el hecho de que mucha gente después de haberlo leído decía es un libro acerca de la fuerza de esta gente. sí, hablaba, ¿no? de estos lectores que te dicen que pienso que son hombres, que te dicen que es un libro muy oscuro, muy violento. ¿Crees que son personas que le incomoda el pasado con el que se carga la realidad de las vidas de esas mujeres? Tak, jest taka grupa na pewno mężczyzn, a oni się pytają, kiedy napiszesz książkę o dobrych dziadkach? Sí, que se ha encontrado también sobre todo con hombres que le dicen, dice, ¿cuándo vas a escribir un libro sobre los abuelos buenos? Ale jest bardzo wielu mężczyzn, którzy naprawdę świetnie rozumieją tę książkę, świetnie. Pero también hay muchos hombres que entienden a la perfección el libro. Którzy związani byli ze swoimi babciami, matkami, no, których wrażliwość jakby przyjmuje tę prawdę o przeszłości, także czasem jego rodziny. Sí, hombre que tenía mucha relación con sus madres, sus abuelas y a los que les llega este mensaje, esta historia de su familia. Es muy curioso porque, por ejemplo, aquí en España, ¿no? Muchas veces se habla de un matriarcado falso, ¿no? Donde se pensaba que porque la abuela o la madre decidiese cómo se vestía uno o qué ropa se comía o qué comida se comía, perdonad, o en qué se invertía el dinero, entre comillas, ya decíamos que era un matriarcado, pero para mí es un invento del patriarcado, ¿no? Tak, to jest świetne, dziękuję Maria, bo ja to też słyszę. Państwo, którzy znają Polskę, mieszkali na przykład w Polsce, wiedzą, że Śląsk jest bardzo specyficznym regionem. Tak, właśnie. I tam jest trochę inna historia, ale w sumie podobna. Mianowicie żony górników, prawda? I często tam zdarzało mi się słyszeć coś takiego, u nas było inaczej, u nas był matriarchat, bo moja babcia miała pieniądze, dziadek dawał jej pieniądze i to ona decydowała, na co wydać te pieniądze.
Claro, en Polonia también teníamos una situación, aquí hay bastante gente polaca, ¿no? Entonces sobre todo menciona la situación de Silesia, que es una región minera. Entonces ahí se hablaba de las mujeres de los mineros y entonces decía mucha gente, dice, no, porque en mi familia no era así porque mi abuela tenía el dinero que le daba el abuelo, entonces era la abuela la que decidía en qué se gastaba ese dinero, ¿no? Tak. I to jest taki stały motyw. I ona wydzielała dziadkowi na tytoń, na Y papierosy. que ella le daba un poco de dinero para que se comprara tabaco, ¿no? I pojechałam w końcu na Śląsk z chłopkami i zeszło na ten temat. Mówię, jak to w końcu jest u was, patriarchat czy matriarchat? Właściwie jak to wygląda? I miałam świetną rozmowę z kobietami, ale też mężczyznami i oni opowiadali o tym właśnie, że babcia dostawała, ale potem dziadek mówił, na co ma jej dawać, prawda? Tak, na tytoń, ale na wszystkie takie ważne, strategiczne wydatki. O tym decydował mężczyzna zwykle, choć nie zawsze, ale myślę, że ważne, żeby zrozumieć taką sytuację, na ile to jest matriarchat czy patriarchat, że głównie mówimy o rodzinach, w których brakowało pieniędzy, więc naprawdę cudem było z tych pieniędzy wygospodarować utrzymanie domu, utrzymać dom, prawda? Więc wtedy często rzeczywiście to była sprawa kobiety. Claro, es que al final ha ido a Silesia con el libro también y ha podido encontrarse con esta gente que la ha aclarado, ¿no? Cómo era el tema de dinero en las casas de los mineros, que es verdad que normalmente lo tenía la mujer, pero era el hombre el que le decía en qué había que gastar, ¿no? Sobre todo para las cosas importantes, las esenciales, pues era siempre él que decidía. Y más allá del tema del matriarcado o patriarcado, de lo que estamos hablando aquí es que en la mayoría de las historias del libro se trata de gente muy, muy pobre. Entonces es verdad que las mujeres normalmente eran las que estaban haciendo verdaderos milagros para sacar la familia adelante. Jest takie świetne jakby objaśnienie tej sytuacji przez amerykańską socjolożkę, która nazwała kobiety właśnie mające bardzo ograniczone środki, dostają pieniądze i muszą nimi rozporządzać jako menadżerki biedy, że w ubogich rodzinach to kobiety były menadżerkami biedy. Hay una socióloga americana que lo ha nombrado perfectamente, lo ha denominado perfectamente, que dice que estas mujeres en casas con muy pocos recursos eran las manager de la pobreza. Albowiem nie jest to sytuacja, kiedy przychodzi milioner do domu i daje miliony żonie, prawda? Claro, que no es la situación en que llega un millonario y el dinero se lo da a la mujer. Yo leyéndote, Joana, pensaba que quizá cuando escribía este libro había un conflicto, ¿no? Que inevitable, que no se puede remediar, ¿no? El deseo de servir de altavoz, de contar una historia de aquellas que no pudieron escribir y hablar, y al mismo tiempo el riesgo de hacerlo por ellas, ¿no? ¿Cómo encuentra ese equilibrio entre encontrar sus vidas, pero también respetar el silencio de muchas que no querían? No, to jest to oczywiście ryzyko, które się podejmuje, prawda, kiedy się naświetla czyjś świat. Po prostu ufasz, znaczy badasz siebie, czy możesz sobie zaufać, ale zawsze piszesz ze swoimi poglądami, ze swoją wrażliwością, ze swoją optyką. To nie jest możliwe całkowicie się wycofać z własnego tekstu. Jednak ja piszę w sposób bardzo oszczędny, to znaczy moja obecność wydaje się minimalna, tak żeby to była prezentacja ich stanowiska. Oczywiście wybór i cała konstrukcja tej opowieści jest moja.
Więc nie mogę też uciekać od odpowiedzialności. Es un riesgo que hay que tomar porque cada uno cuando escribe pues no se puede despojar de su manera de ser, de sus emociones, de sus convicciones. Entonces eso siempre está por detrás, pero ella en su estilo es de intentar pasar lo más desapercibida posible, ¿no? Para que las historias tomen protagonismo. Totalmente, has dicho que como que tu intención era pasar desapercibida, ¿no? Y yo creo que lo consigues porque leyéndote... Tak, ale to nie jest możliwe do końca, prawda? Porque esto no es posible, ¿no? Del todo. Oczywiście wiesz, że zawsze będzie ktoś, kto chce zobaczyć tę przeszłość inaczej. Ludzie często idealizują przeszłość. Albo widzą jakiś jeden jej aspekt, albo w ogóle nie chcą się z nią zderzać. Ja też często słyszę o starszych kobietach, o starszych w ogóle czytelnikach, którym ciężko czyta się tę książkę, którzy odkładają, wracają, niektórzy nie kończą. Ponieważ to jest dla nich trudne do przyjęcia, uruchamia skojarzenia i wspomnienia, z którymi nie chcą się konfrontować. Hay gente que ha tenido dificultades para confrontar este libro. Hay gente que no ha sido capaz de acabarlo, que era demasiado duro la lectura porque les evocaba los recuerdos o las memorias del pasado. A z drugiej strony oczywiście są tacy, którzy mówią, ona nie rozumie roli kobiety w kościele katolickim na przykład. También hay gente que decía, no, ella no entiende el papel de la mujer dentro del seno de la Iglesia Católica. Ale to było też dla mnie ważne, żeby tą książką nie dzielić ludzi, nie atakować. Pero también para ella era importante no atacar a la gente y no dividir a la gente. Nie ranić niczyich uczuć, nie obrażać uczuć religijnych. Ni insultar, ni herir sentimientos de nadie. I myślę, że to co mnie cieszy, to że na moje spotkania przychodzą ludzie z bardzo różnych środowisk, różnych zawodów, orientacji, poglądów. Lo que le emociona mucho es que en los encuentros hay gente de todos los grupos, de todos los círculos, de convicciones diferentes, de estilos de vida diferentes. To poczytuję sobie jako za taką dużą satysfakcję, że gdzieś to się udało. Któregoś dnia dostałam zaproszenie na takie duże sympozjum psychologiczne psychologów katolickich. I tam było rzeczywiście psychoterapeuci związani z Kościołem, bardzo dużo ludzi. To była bardzo konstruktywna rozmowa, bardzo dobra rozmowa o chłopkach, o przeszłości w takim środowisku, choć książka nie pisana jest w takim duchu. Entonces es para ella una gran satisfacción que también le invitan, ¿no? Le inviten de círculos diferentes. Por ejemplo, le han invitado a un congreso acerca de temas psicológicos organizado por la Iglesia, de círculos católicos, ¿no? Entonces el libro no tiene este espíritu, pero ha sido un muy buen encuentro, una experiencia muy valiosa. Pues como quiero que os animéis a que abramos la conversación y podáis preguntarle a Joana, si os parece voy a lanzar la última pregunta y así os animáis a lanzar alguna pregunta. En el libro de Joana hay una pregunta de fondo que atraviesa todo, ¿no? ¿Cómo miramos al pasado sin simplificarlo? ¿Cómo nos acercamos a esas mujeres campesinas, pobres, moldeadas por su tiempo, sin idealizarlas ni juzgarlas desde nuestra mirada actual? ¿Cómo asumimos también lo que hicieron o no hicieron, sus decisiones, sus silencios, su resistencia, sin convertirlas solo en figuras dulces o simbólicas, ¿no? Y ahí en el libro, al final, lo voy a leer, dice: es sintomático, pero también comprensible,
que mientras trabajaba en este libro, las hijas de mis protagonistas, si bien estaban deseosas de proporcionar información sobre sus madres, en ciertos momentos me pidieron respetar el anonimato, cosa que no hicieron su hija y su nieta. Y me gustaría preguntarte, Joana, si crees que todavía nos cuesta reconocer esa parte más incómoda del pasado. La memoria no siempre es amable. Y cómo implica, ¿no? mirar de frente la violencia, la obediencia también de estas mujeres y la contradicción. No to jest tak, to jest coś, na co się można się zdecydować, zyskując jakiś rodzaj trzeźwego spojrzenia też na siebie, na historię swojej rodziny. Myślę, że coś takiego się teraz dzieje, że faktycznie kiedy pisałam książkę, ludzie dawali mi historię o swojej rodzinie, ale prosili o anonimowość, prawda? Część z nich nie chciała pod nazwiskiem rozmawiać. Kiedy książka się ukazała, dostałam list od jednego z panów, który opowiadał swojej mamie, dlatego że dla niego to było pokolenie matki. On mi napisał: dużo dobrego pani zrobiła dla ludzi chłopkami, i podpisał się z imienia i z nazwiska, chociaż tu nie ma nazwiska. Claro, había mucha gente que pedía ese anonimato y un señor, después de haber leído el libro, le escribió una carta agradeciendo mucho, ha dicho que ha hecho mucho bien con este libro, se lo agradeció mucho, y él en el libro había contado la historia de su madre. Y en el libro aparece sin nombre y apellido, porque no lo quería ocultar, pero la carta sí que la firmó con su nombre y apellido. ¿Y crees que nos toca a nosotras, somos nosotras la generación que tenemos que hablar, buscar los desvanes, buscar esas fotos, esos diarios y dar nombre a lo que no se contó y se ocultó? Tak, myślę, że to kolejne pokolenie jest właśnie na to gotowe, to znaczy już bez tego takiego bezpośredniego zagrożenia i lęku tak dużego, jak miały poprzednie nasze pokolenia, że mamy w sobie gotowość do tego, żeby przyjąć tę prawdę. To się zresztą dzieje i myślę, że ten fenomen książki tak naprawdę nie chodzi o książkę, to znaczy chodzi właśnie o taki proces, który zachodzi. Sí, que es la generación que ya no tiene tanto miedo como las generaciones anteriores de mirar al pasado y que no es solo este libro, es que es un proceso que está sucediendo ahora. Ja często słyszę od psychoterapeutów, z którymi rozmawiam, że przychodzą głównie kobiety i mówią: nie wiem, czy słyszała Pani o takiej książce Chłopki, bo moja rodzina, prawda, i jakby odwołują się do jakichś zdarzeń, więc myślę, że taka praca się odbywa. Que hay un proceso psicológico que está ocurriendo, porque dice que habla mucho con psicoterapeutas, que muchas veces llegan las mujeres y mencionan el libro, dice: ¿conoce este libro Campesinas? Porque claro, esto despierta algunas historias del pasado que estaban ocultas. Quizá había la necesidad de verse reflejada por fin en un libro. Tak, myślę, że to jest właśnie ten moment i też słyszę o tym, bo rozmawiamy o tym, że część osób, która czuje się jakby pozbawiona historii swojej rodziny, albo wspomnień, albo jakichś wyjaśnień, czy też nawet kontaktu ze swoimi rodzinami, dziadkami, poprzednimi pokoleniami, które były milczące, jak mówiłeś w wstępie, że ma taką potrzebę zrozumienia tych sytuacji i dzięki temu już takiej swojej indywidualnej pracy, nie dzięki mojej książce, ona może być impulsem, jakby
zgłębia przyczyny tego, co się działo w rodzinie, dlaczego często słyszę od młodych osób, dlaczego ona od niego nie odchodziła, dlaczego matka czy babcia nie odchodziła od męża czy dziadka, prawda? Więc bezsprzecznie jesteśmy dużo bardziej rozgadani i mamy potrzebę mówienia niż pokolenie milczących matek i babek. Ahora somos la generación que habla, que no, en contraste con la generación de antes, cuando se callaba todo, ¿no? Porque hay mucha gente que a lo mejor no ha tenido, precisamente por eso, no ha tenido contacto con sus familiares, porque no se decían estas cosas, ¿no? Y ahora, gracias al libro, o sea, el libro es un impulso para entender estas situaciones, porque muchas veces la gente se plantea, ¿no? ¿Por qué la madre o la abuela, por qué no dejaba a su marido, ¿no? ¿Por qué no se marchaba, ¿no? No sé si queréis preguntarle algo a Joana. Yo tengo más preguntas, más reflexiones, pero me gustaría abrir la veda a vosotros que estáis aquí. Bueno, yo darte las gracias a ti por lo que has escrito sobre el campo y las mujeres. Fue Julito Llamazares el que en una reseña en el periódico habló de tu libro. Yo enseguida fui a leerlo y me sentí muy identificada, sobre todo con eso. Yo soy universitaria y bueno, no he tenido problemas, pero existen todavía las hermanas de un hijo único. Ese concepto está siempre, aunque a ti te hayan dejado estudiar y todo lo que sea, siempre estás en la mesa y pon algo a tu hermano que no tienes, cosas de esas. Por ejemplo, los cuidados, ¿no? ¿Cuántas mujeres hoy en día, si sus padres enferman, recaen sobre ellas todo el peso, ¿no? Por llevarlo, por ejemplo, a un tema actual de hoy, la culpa, si no pueden dedicar tiempo a su madre, a su padre, ¿no? Bueno, te doy las gracias a ti por comentarlo y te animo a que leas el libro de Joana porque aunque son países y lugares muy diferentes, sí que hay un hermanamiento ahí por detrás, ¿no? Sobre esos silencios, ¿no? Y esas vidas que muchas veces... Aparte, las abuelas nuestras eran muy bravas. Sí. Sus maridos muchas veces estaban en la migración, en Argentina, por ejemplo, y venían con poco dinero, pero ellas lo administraban fenomenal. Hay muchas historias pendientes con la migración. Leyendo el libro de Joana, bueno, pues ella cuenta esta parte de las mujeres en el campo, pero también las mujeres que se van a servir a casa en la ciudad, pero también las mujeres que migran a otros países. Y yo quería preguntarle a Joana si se ha planteado escribir, ¿no? Sirvienta, campesina. ¿Qué pasa con las mujeres que se tuvieron que ir de Polonia y no volvieron? Le quiero dar más trabajo. Właściwie ja już pracuję gdzieś tam koncepcyjnie nad tą książką, ale ponieważ właśnie tak jak mówiłam i jak Państwo widzą, dużo spędzam czasu w samochodzie, to jeszcze tak naprawdę nie piszę, tylko bardziej to jest taka praca nad koncepcją. I powiedzmy jakiś rodzaj kwerendy zbierania materiałów. Ale, czyli mam temat, ale jeszcze się na razie z nim nie ujawniam. Być może emigrantki będą następne. Bueno, ya está trabajando en el siguiente libro, como ha mencionado antes, pasa mucho tiempo en el coche, entonces de momento no está escribiendo físicamente, ¿no? Está pensando en el concepto del nuevo libro, está recopilando material. Dice, bueno, a lo mejor van a ser emigrantes, lo deja ahí, bueno, como una posibilidad. Qué bueno. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario? Yo soy traductora y ejerzo en la Facultad de Traducción de aquí y la verdad es que me han surgido muchísimas preguntas porque la obra de la autora está directamente relacionada con líneas de investigación activa que tenemos como la traducción del trauma, la recuperación de historias individuales contadas por mujeres y yo creo que cuando estabais en la conversación se ha activado un término clave que es reparación.
Creo que más en relación con el contexto de la difusión de la obra en el contexto español, cuando pensamos en la reparación en términos polacos, creo que pensamos solo en el terror nazi o en el terror soviético, pero no pensamos nunca en que a lo mejor hay un trauma heredado que es totalmente paralelo con el de una España de la guerra civil, por ejemplo. Entonces, yo sí considero que esta obra puede tener, sin haberla leído, una difusión muy potente en España, porque sí que creo que puede activar estos mecanismos de identificación entre mujeres, entre trauma heredado, entre convertirnos en esta generación que sí dialoga, porque España yo creo que adolece un poco de este ejercicio de olvido, ¿no? De no haber dialogado y de no haber explorado este trauma, y también creo que puede servir para desestabilizar ciertos estereotipos sobre la memoria colectiva, ¿no? Entonces a mí me surgen muchísimas preguntas que creo que el libro me va a ayudar a resolver. Dokładnie, tak. To jest właśnie to, że my znamy, uczymy się wielkiej historii militarnej, historii konfliktów, a nie wiemy, co nasi przodkowie jedli, prawda? Jakie nosili buty, czy mieli buty. Claro, porque es muchas veces el desconocimiento porque estamos aprendiendo la gran historia, ¿no? Sobre todo la historia militar, los conflictos, las guerras, pero luego no sabemos nada del pasado, no sabemos de nuestros antepasados, qué es lo que comían, cómo vestían, si llevaban zapatos, si los tenían, cosas así. ¿Cómo vamos de tiempo? Ya, bueno. ¿Alguna última pregunta? Bueno, ahora nos tendremos que reencontrar cuando leamos el libro, ¿no? Digo, como acaba de salir, acaba de publicarse en español. No sé si puedes firmar, ¿no? Sí, claro. Bueno, pues os animo a que compréis el libro de Joana y aprovechéis que está aquí, además es su primera vez en España, la primera vez que la traducen, o sea, creo que es un día muy especial y os podéis llevar el libro firmado por ella. Así que muchísimas gracias y muchas gracias Joana y Dominica por hacer posible